Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Los saluda su amigo el monstruo. La brujería siempre es un asunto que debe tomarse en serio. No puedes pedir y recibir sin esperar pagar el precio justo. Aunque en ocasiones obtener lo que deseamos puede salir más caro de lo que de verdad podemos o quisiéramos pagar. Espero esta historia les guste. Sin más, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula La bruja come hombres. Esta noche fue una de las mejores de mi larga vida. Por fin seré una con uno de los hombres que más me ha dado en esta desolada existencia. Aquel que se fundió en mi mirada desde la primera vez que lo vi. Aquel que con sus caricias derritió mi cuerpo. Aquel que vivió en mis pensamientos más oscuros. Ese hombre que me hizo sentir la mujer más deseada del mundo, la más hermosa y, por supuesto, la más dichosa. O al menos, eso es lo que sentí por un fugaz momento. Aún recuerdo cómo sucedió. Lo vi por primera vez en el trabajo. Vino buscando consejo. Las preocupaciones, el desamor, las deudas y el alcoholismo estaban acabando con él. Sin embargo, a pesar de su semblante demacrado, quedé prendada de sus ojos verdes esmeralda, de su escultural cuerpo trigueño y de sus rizos color caramelo. Era un hombre de ensueño, por lo que no dudé en ayudarlo. Desde nuestra primera sesión, el brillo de sus ojos reapareció. Cuando le ofrecí la solución, incluso rejuveneció. Como si fuera ayer, puedo sentir el tacto de sus manos tocando mi piel por primera vez. Me tomó las manos con sus largos dedos, sentí su fuerza, y en ese momento que hicimos contacto, supe que después de tantos años, por fin me reencontraba con aquel deseo de tener a alguien. Por muchos años no había encontrado un manjar de hombre como él. Debo reconocer que me tomó por sorpresa. Jamás nadie se me había abalanzado de esa manera. Incluso cuando los volvía ricos y poderosos, fue la primera vez que de verdad sentí gratitud real. A partir de ese momento sabía lo que nos deparaba el destino. Algo muy conveniente para ambas partes. Al menos en cierta forma. ¿Quién soy yo para negarme un poco de ayuda? Después de todo, ayudo a mucha gente a conseguir lo que quiere. Al principio lo único que quería era dinero y poder, aunque en el camino me volví adicta a los hombres de su tipo. Tengo tanto amor para dar y lamentablemente no han sabido cuidarlo. En nuestro segundo encuentro, él entró a mis aposentos. Nuestras miradas volvieron a cruzarse. Ese choque eléctrico que sentí erizó cada cabello de mi cuerpo. Sus ojos no disimularon el gozo que le generó reencontrarse conmigo. Su sonrisa iluminó la habitación. Las llamas de las velas le daban la bienvenida bailando alegremente, proyectándose en el tostado de su piel al descubierto. Era una exquisitez divina. Tomó asiento frente a mí. Me agradeció con mucho ahínco, esbozando una gran sonrisa. Me compartió que por fin había podido saldar sus deudas y que todo había sido gracias a mí. Eso era obvio. Sin dejar de mirarlo, con evidente deseo, le cuestioné el motivo de su visita. Estiré la mano y con mis largas uñas acaricié su antebrazo. Me mordía los labios, intentando no lanzarme hacia él. Mi esposa me engaña. Descubrí que tiene un amorío con su jefe. Apenas saldé las deudas me lo confesó todo, dijo, agachando la cabeza, llevándose una mano al rostro que ya estaba húmedo por sus lágrimas. Ver a aquel ejemplar imponente sucumbiendo de esa manera, mostrándome su lado más vulnerable, no hizo más que excitarme. La muy infeliz me dijo que no se había ido antes porque su integridad no le permitía dejarme botado con las deudas, dijo, casi balbuceando. Se restregaba el rostro fuertemente con las dos manos. Podía sentir su desesperación, su dolor, su odio. Escuchaba su corazón cayendo a pedazos. Sin embargo,
También podía sentir aquel deseo macabro de acabar con su mujer. Podía ver su aura creciendo detrás suyo, esa oscura energía que estaba a punto de atraparlo y sumergirlo en las tinieblas del abismo del infierno. Lloraba como un niño, pero eso solo me hacía pensar una cosa: lo quería para mí. Me pidió el divorcio y quiere llevarse a mi hijo. Él es todo para mí. Todo lo que he hecho lo hice por él y para él. No permita que se salga con la suya, por favor. Volteó a mirarme. Aquellas esmeraldas que tenía por ojos, inundadas en lágrimas, reflejaban el deseo de impartir justicia y de obtener venganza. No te preocupes, querido. Sabes que puedo ayudarte y lo haré. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa, siempre y cuando se pague el precio justo. Mi voz era sensual. La melodía entraba por sus oídos y podía sentir sus músculos temblar al escucharme. Yo sabía que él me deseaba tanto como yo a él. Sacó de su pantalón su cartera y me preguntó el precio. ¡Ja! ¡Qué ironía! Yo le había ayudado a conseguir el dinero que llevaba en esa cartera. Solo quiero una cosa. Cuando hayas consumado tu venganza, cuando ella esté muerta en vida y te sientas satisfecho por el resultado, ven a verme y saldaremos tu deuda. Podía ver el hilo de mi voz llegando a sus oídos. Lo miraba fijamente mientras me desabotonaba la camisa, dejándole ver mis voluptuosos atributos. Eché todo mi cuerpo hacia atrás. Era imposible no disfrutar de aquella visión que le estaba regalando. Y por supuesto que él me correspondió. Sus ojos pasaron de esmeraldas brillantes al rojo rubí más encendido que haya visto en mi vida. La saliva salía de su boca. Se relamía los labios. Sudor apareció en su frente. Me miró por última vez, lleno de deseo, y se marchó. No puedo describir esa sensación. Mi cuerpo se quemaba solo de imaginar que aquel semental sería mío, solo mío. Al cabo de 10 días exactos, regresó. Se miraba fuerte y desbordaba felicidad. Su piel brillaba aún más. Estaba listo. Tomó asiento frente a mí, agradecido con todo su ser. Lo podía percibir. Quería decirme algo, pero su júbilo desbordado se lo impedía. Lo dejó. Ya no quiere el divorcio. Me pidió perdón e intentaremos arreglar todo, dijo, muy contento. Ya no tendré que separarme de mi hijo. De verdad, muchísimas gracias. Yo sabía lo que había sucedido, y eso solo era el principio. La mayoría de gente que pide algo por venganza siempre es sobrepasada por los resultados. Pero ahora era momento de cobrar un poco de aquella deuda. Aquel hombre agradecido, lleno de felicidad, se transformó rápidamente en una fiera sedienta de placer, arrojándose sobre mí. No lo pudo evitar. Aquel hombre no tenía manos suficientes para tocarme. Aquel sentimiento se había perdido en mi antigua memoria, pero en ese momento solo me dejé llevar por mis bajos instintos. Las velas fueron testigos de aquella danza macabra. Las sombras que nuestros cuerpos proyectaban daban paso a diabólicas imágenes, concluyendo esa bizarra escena, juntos en el suelo, bañados en sudor. Después de nuestro encuentro, no lo vi por meses. Sabía lo que sucedía, conocía los resultados, y era de esperarse esa reacción humana. Su esposa primero iba a perder el cabello, después perdería peso, su masa muscular se evaporaría, dando paso a un cuerpo famélico solo de hueso, con la piel pegada. Sus dientes se pudrirían y quedaría ciega. Su olor sería insoportable. No importaba cuánto comiera, cuánto suero entrara en sus venas, cuánta medicina, nada la ayudaría. Solo era cuestión de tiempo. Su alma había sido entregada por su esposo. El día que se entregó a mí, selló el pacto.
su esposa abandonaría este plano muy pronto. Al fin llegó, lo estaba esperando. De aquel hombre fuerte e imponente no quedaba nada. Era un esperpento. Su piel ya comenzaba a colgarse, sus ojos estaban perdiendo el brillo, arrastraba los pies. En su boca había huecos, se le habían caído los dientes. Desde que cruzamos miradas, pude sentir el más puro odio hacia mí. Su cuerpo rebosaba un espíritu asesino, diabólico. A pesar de su mirada cansada, podía sentir determinación en ella. Yo lo miraba sonriendo perversamente, cruzando las piernas dejando ver mis carnosos muslos. El mirarlo en ese estado era satisfactorio y excitante. ¿Qué nos has hecho? Apenas entendí su pregunta. Sus palabras se perdían en el intento de sonar amenazante. Querido, hice lo que me pediste, ¿recuerdas? Cuando esté muerta en vida, eso fue lo que te dije y lo aceptaste. Lo miré mientras sacaba mi lengua en tono burlón, esbozando una sonrisa de oreja a oreja. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Mira en lo que me he convertido. ¿Eso también era parte del trato? Su desesperación alborotaba mi sentir. El tener la frágil vida de alguien en mis manos es un placer que pocos entenderían. Querido mío, todo tiene un precio, y tú pagaste con tu vitalidad, ¿recuerdas? Aquel día que te entregaste a mí y a la lujuria. Ese día pagaste con tu fuerza y gallardía por llevarme la vida de tu esposa. Pero no te preocupes, no hay nada que no se pueda solucionar, solo que creo que debes suponer qué es lo que debes entregar. Podrás recuperar tu cuerpo, tu vitalidad. Te verás como cuando tenías 20 años. Tu virilidad será aún mayor de lo que fue toda tu vida, y tu hombría regresará. Y puedo asegurarte que será mucho mejor. Serás el hombre perfecto. Solo debes de quererlo y de tomarlo. En su mirada aún podía vislumbrar odio, pero también aquella ilusión que le hacía todo lo que acababa de decirle. Mis palabras endulzaban sus oídos. Era tan transparente que casi podía sentir el éxtasis que le producían aquellas imágenes de lo que él podría ser de nuevo. Solo hay una cosa, querido. Debes de traerme el corazón de tu pequeño. No tienes que hacer nada en especial, solo desprenderlo de la vida con tus propias manos, y así conseguirás todo lo que anhelas. Piénsalo bien, si tú mueres, él quedará solo en este mundo, lleno de monstruos. Nada ni nadie lo cuidará, y será alimento de ratas pronto. Si tú recuperas todo lo que te mencioné, podrías fácilmente engendrar a más infantes, y te aseguro que nacerían bellos y perfectos, niñas y niños llenos de vitalidad, aunque un poco perversos. Le dije mientras reía. Intentaba disimular lo extasiada que me sentía, pero mi cuerpo actuaba solo. Me levanté y me puse frente a él, frotándome en su moribundo ser. El frenesí se apoderó de mí y no pude evitar querer tocarlo. Su respiración se hacía cada vez más rápida y podía sentir cómo su famélico cuerpo temblaba de terror. Me alejé sin dejar de mirarlo libidinosamente. En sus ojos apareció aquella hermosa sombra que solo genera el terror y la resignación. Su mirada era profunda y llena de decisión. Se dio media vuelta y se retiró lentamente. Sabía lo que sucedería. Esperaría a que aquella criatura estuviera dormida. Acabaría con él sin que se diera cuenta, sin permitir que su inocente corazón se destruyera al ver que su padre lo privaba del regalo más grande de Dios, la vida. Las lágrimas de desalmado se derramarían sobre aquel que soñaba con juegos y risas, con pasteles y dulces, con nubes de colores y hermosas melodías alegres.
un alma pura que recién comenzaba a tapar el vacío en su ser que había dejado la partida de su madre. La naturaleza humana siempre ha sido así, egoísta e irónicamente inhumana. Siempre dicen amar a sus hijos con todo su ser, pero no todos tienen el verdadero valor de demostrarlo, en especial cuando el sujeto tiene el alma y el corazón podridos. Se aferra a lo único que tiene y que le importa. No le preocupó que las mismas puertas del infierno se abrieran ante él. En ese momento dejó ver que su único deseo real era egoísta, su propio bienestar, su propia vitalidad. Esas dos personas de las que se encargó de destruir solo eran para engrandecer su ego, para hacerlo sentir satisfecho y hacerlo pensar y sentir que tenía más que los demás. Condenado al peor de los castigos, con las pocas fuerzas que tenía y con todo el dolor que se convenció de sentir, tomó el ingrediente de los restos de su primogénito, del único sagrado que tenía en la vida. Sabía que el acto perpetrado lo llevaría a conocer al mismísimo Lucifer. Intentaba convencerse de que su hijo se encontraría con Dios en el paraíso. Pensaba que lo había salvado de esta enferma e injusta vida. Se presentó ante mí. Por mi parte tenía todo listo. Sabía muy bien cuándo se presentaría ante su ama. El círculo de sal yacía a nuestros pies. Las sombras del fuego danzaban fervientes, dándole la bienvenida a aquel festín. Estaba hecho, y ante sus estupefactos ojos, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus músculos se inflaban, su cabello crecía. Recuperaba el color tostado de su piel. Rejuvenecía dando paso a aquel magnífico ejemplar de hombre, aquel que quería probar de nuevo, ahora con más vitalidad que la última vez. Me desprendí de mis ropajes, dando paso a mi inmaculado cuerpo perfecto. Mi blanca piel brillaba a la luz de las velas. Mi larga cabellera apenas cubría mi abultado busto. Mis caderas no podían aguantar aquella demoníaca atracción. No existe en el mundo quien se resista ante mi sobrehumana belleza. Aquellos ojos esmeralda, llenos de éxtasis, me consumieron con solo un vistazo. Sin dar pie a la duda, nos enfrascamos en un exótico y deslumbrante acto de placer. Sus manos tocándome me llenaban de vitalidad. Sentía mi piel rejuvenecer en cada embiste y en cada movimiento de cadera. Años de vida se sumaban a mí. Sumergida en aquel delirio de 100 años, no me detuve en el sentir cómo la vida comenzaba a abandonarlo. Los ojos desorbitados de aquel pobre e ingenuo hombre, su boca intentando emitir sonido alguno y aferrándose al aire, su cuerpo vibrando de dolor al ser privado de toda la chispa. Podía sentir dentro de mí cómo su corazón dejaba de latir, poco a poco. La desesperación en su semblante era como un elixir para mí. Se podía leer en su rostro la agonía y el sufrimiento, al darse cuenta que había sido engañado de nuevo, al recordar lo que le había hecho a su pobre hijo con tal de tener una nueva vida. Todo eso hacía que la larga espera valiera la pena. Y aquí estoy, como les mencioné, una de las mejores noches de mi vida. Los hombres llenos de ira, de miedo, aquellos que son capaces de desprenderse de su humanidad para obtener lo que desean, son los más deliciosos. Su carne me alimentará por días enteros, aquel bocado que solo yo podría apreciar. Los restos de lo que fue un hombre que lo tuvo todo en la vida y que por malas decisiones y ambicioso perdió hasta el alma. Gracias a esta inmundicia es que me mantengo viva y joven por los siglos y los siglos. Y como todo esto no es suficiente para saciarme, el corazón que arrebató de aquella criatura es como un postre del infierno. En todas las épocas hay hombres deseosos de poder, de amor,
y de los más mundanos deseos de la humanidad. Yo siempre les facilito todo, si son capaces de pagar el precio. Cada cierto tiempo aparecen hombres excepcionales, física y mentalmente hablando, y está en mi naturaleza consumirlos. Lo mejor de lo peor es lo que me mantiene en su mundo. Soy adicta a su carne. La devoradora de hombres puede darte lo que deseas, siempre y cuando puedas costear mis servicios. Espero les haya gustado esta historia. En caso de ser así, les agradecería mucho nos regalen un like, o bien, regálenos su opinión sobre esta historia. De igual manera les recuerdo que si gustan, pueden enviarnos sus historias a nuestro correo. Nos daría mucho gusto leerlas. Sin más, les deseo que pasen un buen día, tarde o noche. Hasta luego.